Señor, que puso el sentir en mis hermanos de invitarme a compartir con mis hermanos, a traerles el mensaje. Gracias a mi Señor por ser ese instrumento, ese parlante con el cual Él transmite su mensaje. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, mi Señor, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias por el privilegio enorme de estar en tu presencia, en los méritos de nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, porque pudimos recordarle a Él y cumplir su mandato, Señor, de recordarle el primer día de la semana a través de los símbolos. Gracias por tu profecía, Señor, que está completa, Señor. Gracias porque a través de ella te conocemos cada día más y más. Queremos, pues, Señor, ponernos en tus manos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, esté dispuesto para recibir el mensaje que tú nos traes hoy. Que lo arraiguemos, Padre Celestial, en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser hacedores, Señor, y no solamente oidores. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanito, abramos la palabra en el libro de Jeremías. Vamos a estudiar una hermosa parábola en el capítulo 18 y vamos a leer del verso 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mis hermanos, nuestro Dios, el hacedor de todo cuanto existe, el que creó el cielo y la tierra y puso límites a las aguas, le dice a su profeta: vete a la casa del alfarero, y a través de una imagen, porque muchísimas veces una imagen dice más que un mensaje escrito o un mensaje verbal. La imagen del alfarero, a través de esa ilustración, nuestro Señor ilustraría la relación de Dios con su pueblo Israel. Pero también nos hablan esta mañana de la relación de nuestro hacedor con nosotros, con toda la humanidad. Entonces es importante, hermanitos, que divisemos la casa del alfarero. ¿Cuántos hemos ido a una alfarería? Bueno, vamos a utilizar los medios virtuales para conocer una alfarería.
Bueno, hermanitos, tal vez en el tiempo de Jeremías no estaba ese torno o esa rueda eléctrica. Entonces el alfarero tenía que con su pie girar el torno o oprimir el pedal. Y eso le permitía libertad en sus manos para hacer la presión precisa, la presión justa, para que todo ese talento, todo ese don, toda su expresión artística, toda su concentración estuviese dedicada al barro, para que ese barro, y miremos el contraste, entramos a la casa del alfarero, vamos a permitirnos utilizar nuestra imaginación, porque allí Jehová va a hablar a su profeta y nos va a hablar a nosotros. Y abrimos la puerta y vemos al alfarero allí trabajando, con qué concentración, con qué dedicación. Él no está jugando ni es una cuestión que tenga por esparcimiento. Es su vocación y está trabajando en el barro. Y vemos el barro encima de la rueda. Y vemos a ese alfarero con esa dedicación, mis hermanos, y podemos evidenciar el contraste. Detrás del alfarero está la estantería con todas sus obras de arte. Floreros, jarrones, platos, vasijas con mucha utilidad, pocillos. Y está allí y vemos el contraste del barro deforme, del barro feo, del barro que no tiene deseos, de ese barro inerte, de ese barro que no le puede decir al alfarero que está actuando mal de ninguna manera. Y detrás del alfarero vemos esa hermosa obra de arte, su trabajo, como nos muestra la imagen. Y a través de esa imagen y a través de esa ilustración podemos hablar del primer principio extraído a través de esta enseñanza, y es: Dios es soberano. Mire, el barro no puede reclamarle al alfarero, ni le puede decir: has tenido un trato brusco conmigo, ni le puede decir: yo quiero ser pocillo, yo quiero ser plato, yo quiero ser un gran florero, yo quiero ser una vasija muy hermosa de estas características. Esto no me gustaría ser cenicero, no, eso sí no quiero. El alfarero tiene el poder absoluto sobre el barro, y el barro no pone en duda el derecho del alfarero. El barro no altera los planes del alfarero. El barro no contesta, el barro no discute con el alfarero. El barro solo puede rendirse en las manos del alfarero. Y ojalá, mis hermanos, fuese nuestra disposición. Iniciamos un nuevo año y seguramente vendrán situaciones difíciles. Vendrán muchos contratiempos, vendrán muchas adversidades. Pero qué bueno que tengamos en mente este principio. Estamos allí, somos ese barro que está sobre la rueda. Esta analogía no presenta ningún problema en cuanto a la interpretación. Dios es el alfarero y nosotros, la humanidad, es el barro. Y está allí el torno. Y nuestro Señor, a través de esas situaciones difíciles, a través de esos problemas, a través de esas tormentas, a través de esas tempestades, a través de esos huracanes, de esos aluviones que puedes estar viviendo en el presente, porque seguramente vendrán mañana. Está allí haciendo la presión precisa, está allí moldeándonos, está allí trabajando con el barro. Nuestro Señor fue el primer alfarero. La bendita palabra nos dice en Génesis 2 que nuestro Señor, vamos a leerlo, Génesis 2. Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nuestro Señor toma polvo
Y nos podemos imaginar a nuestro Señor haciendo el hombre, dándole forma, luego sopla aliento de vida y nos crea, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Pero parece que olvidamos eso, mis hermanos, que somos del polvo. Tenemos una generación contemporánea que reclama derechos y hace muchos años, no es de ahora, venimos en el tiempo de los derechos. El derecho a elegir si se es hombre o es mujer. El derecho a decidir cómo se conforma una familia. Hace poco veíamos en los medios una batalla jurídica, Ministerio de Salud, y entonces por allá al otro estaba la Corte Constitucional, porque una señora dijo, yo tengo derecho a decidir cuándo muero. ¿Sí? El derecho que reclaman las mujeres a decidir sobre la vida del nascituros, del que está por nacer. Nuestro Dios dice, desde el vientre de tu madre nos conoció, desde el vientre de nuestra madre, desde allí Él nos formó. Pero reclaman el derecho de decidir sobre esa vida. Esa es la generación contemporánea que reclama derechos, derecho a la protesta, derecho a dañar todo lo público. Y se les olvida que somos polvo y que nuestro Señor es soberano. Olvidan que Dios tiene una autoridad incuestionable, que su voluntad es inexorable, inflexible y prevalece. Olvidamos que Dios tiene la capacidad para dar a este universo la forma que Él le convenga, que Él considere. Olvidamos que Él nos conoce, conoce nuestro corazón y que Él puede tratar con nosotros. Y no le podemos decir, ¿por qué tratas conmigo tan duro? No hay mayor, hermanos, mire, no hay mayor irreverencia que el altercar con nuestro creador, con nuestro hacedor. ¿Quién es el hombre para que acuse a Dios de usar métodos injustos? Y estamos en la adversidad y Dios está tratando con nosotros y sale la queja, y sale la murmuración, y sale el renegar, y sale el pronunciar malas palabras. Y sale, mis hermanos, el decir, hablar mal de nuestra esposa, de nuestro esposo, de verle los defectos, de nuestros padres, pretendiendo que hacer ver que Dios se equivocó porque no es la esposa que merezco, no es el esposo, no es el trabajo que yo merezco, no es el padre ni la madre. Dios está equivocado. ¿Y por qué? Yo hubiese merecido otras condiciones. ¿Quiénes somos, mis hermanos, para acusar a Dios de usar métodos injustos? El hombre ante el trato de su hacedor simplemente puede optar por dos opciones: o conformarse a la voluntad de Dios y cumplirla para ser objeto de su misericordia, o por el contrario, ser rebelde, de actuar contrario a su voluntad y ser objeto de su ira. Somos barro, mis hermanos, somos polvo y allá volveremos. Altercar con Dios es la cumbre de la irreverencia de parte del hombre. Mire, el barro no busca a Dios. El alfarero, cuando va a iniciar esa obra de alfarería, tiene que sacar el tiempo para ir a buscar el barro. Recuerden lo que dice la bendita palabra: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El barro no busca a su alfarero. Dice Isaías, se me corrió esa imagen, era donde dice los tiestos contra. Si me ayuda un hermanito, es tan amable.
Bueno, dice el tiesto contra los tiestos, y se está refiriendo, hombre, ¿qué hacemos nosotros cuestionando el trato que nuestro hacedor nos da? Romanos 9:20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero escoge el barro, y el barro, mis hermanos, viene lleno de impurezas, viene lleno de suciedad, viene lleno de pequeñas piedras, viene lleno de pedazos de madera. Pero el alfarero, aún sabiendo que el barro está en esas condiciones, toma el barro y trabaja en él, así como está en esas condiciones. Y a medida que va tratando con él en el torno, lo va limpiando y lo va limpiando hasta hacerlo un barro flexible, un barro que se deja moldear, un barro uniforme, un barro con las características que Dios requiere. Dios no quiere trabajar con piedra, ni con mármol, ni con acero. Es con el barro por sus características de ser flexible, de dejarse moldear. Dios da forma a nuestras vidas. Mire, el barro no tiene forma, el barro no tiene vida, es inerte, es incompetente, refleja desorden, no tiene deseos, no tiene derechos, no tiene capacidad inherente. Es un material común, sin valor, que solo adquiere valor en las manos del alfarero. Después de que el alfarero, con todo su talento, con todos sus dones, con todo su amor, con toda su vocación, lo va moldeando y lo forma en esa vasija hermosa. Allí es que adquiere valor. Antes el barro no tiene valor, es insignificante, se ve mal. Dice el salmista, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y vamos a volver a la tierra. Ahora podemos entrar allí nuevamente a la alfarería, entrar allí al lado de Jeremías, ¿no? Abrir la puerta y observar en silencio la labor del alfarero y observar el barro sobre el torno. Y podríamos hasta preguntarle a Jeremías, ¿cuál es el propósito de ese alfarero? Y quedarnos observando su dedicación, su concentración, su amor para con el barro. Y tratar de descifrar qué quiere el alfarero, qué forma quiere darle al barro, qué quiere hacer con ese barro. Y no lo descubriríamos. Pero el alfarero tiene un plan, el alfarero tiene un propósito. El alfarero sí sabe de qué manera quiere moldear ese barro para su propósito. El alfarero no está experimentando, el alfarero no está jugando, el alfarero no es que de esa manera se entretiene. El alfarero sabe lo que está haciendo. El alfarero siempre está en control. ¿Cuál es el propósito del alfarero al colocarme en la rueda? ¿Y por qué continúa trabajando conmigo? El Salmo 17:15 nos dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mis hermanos, a través de esas dificultades, a través de esas tormentas, a través de esos momentos difíciles, nuestro alfarero nos está moldeando. Pero tú decides si renegar, si quejarte, si hablar mal de tu propia existencia, de las personas que te rodean. O por el contrario, deleitarte en que nuestro alfarero está trabajando en nosotros. Qué gozo, mis hermanos, empezar el año y saber que estamos allí, en el taller del alfarero, en la casa del maestro, en el taller del maestro, dice una canción, ¿no?
allí. Y nuestro Señor seguirá tratando con nosotros. Y no van a faltar las dificultades y los momentos difíciles. Y estaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Él nos dejó su promesa, mis hermanos, de irnos perfeccionando día a día a través de su bendita palabra hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, como el barro inerte, muertos. Pero no se queda allí solamente. Vamos por favor a Efesios. Dice la bendita palabra, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos, inertes como ese barro, pero con un propósito nos ha dado vida. Y vamos a leer el versículo 7 y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, como el alfarero pone sus obras allí en esa estantería terminadas, esas obras de arte. Mire el propósito de nuestro Señor. Seremos para mostrar, para la gloria de nuestro Señor, mostrar lo que nuestro hacedor ha hecho en un barro inerte, en un barro sucio, en un barro feo. Y llegará el momento en que estemos allí, para la gloria de nuestro Señor. Jeremías 18:4. Recordemos que estaba el alfarero allí trabajando, Jeremías lo está observando, pero la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y uno puede preguntarse, pero es que es un alfarero perfecto, es un alfarero que nunca falla, ¿cómo la vasija se echa a perder en sus manos? ¿Sí? Les decía a mis hermanos, el barro tiene que ser moldeable, tiene que ser modelable. El barro es la diferencia que nosotros tenemos con el barro. Dios nos hizo con libre albedrío y nosotros tenemos que dejarnos moldear, tomar la decisión, disponernos para que nuestro Señor continúe haciendo la obra en nosotros. Cuando la vasija se rompe en las manos del alfarero, no es culpa del alfarero. Cuando estamos en las manos del alfarero y ocurren estas cosas, tienes que revisarte, tenemos que revisarnos. ¿Qué impureza tenemos en el corazón y no nos disponemos para que el Espíritu Santo la saque de allí? ¿Qué suciedad, qué pedazo de astilla, qué pequeña piedra está allí que no nos permite ser moldeados? Cuando la vasija se daña en las manos del alfarero, no es responsabilidad del alfarero. Es el barro que no es uniforme, es el barro que no es bueno. El barro no puede estar blando en unas partes y duro en otras. No es esto, sí, que el Señor trate conmigo en esto, pero esto es muy difícil. Yo esto prefiero dejarlo, sí, prefiero tenerlo allí. No, el barro debe ser uniforme para que el alfarero lo pueda trabajar. Pero nuestro Señor, a pesar de que el barro, esa vasija se echó a perder, no la deja allí. Toma nuevamente esos pedazos y la va a restaurar. ¿Y cómo la va a restaurar? Como a él mejor le pareciere. El barro no dice, a ver, Señor, he descubierto cuáles son mis talentos y mis dones. En esto te voy a servir. Pero tengo unas debilidades, Señor, en eso no me uses.
El barro no le dice a su hacedor de qué manera lo puede utilizar. El barro está a disposición del alfarero. Dios dice, bástate mi gracia, porque en la debilidad nuestra es donde Dios se glorifica. Y mire, el barro, cuando el alfarero lo va a trabajar, viene en bloque. Y ese bloque es duro. El barro viene duro y tienen que colocarlo en agua. En una vasija con agua o en un recipiente grande con agua, para que el agua penetre y ablande el barro. Y ocurre lo mismo con nosotros, mis hermanos. Esa agua es la bendita palabra que tiene que penetrar en nosotros. Que tenemos que disponernos para arraigarla de manera cotidiana, ir al alfarero en oración y alimentarnos con su bendita palabra. Y esa palabra es la que nos ablandó, ¿recuerdan? ¿Dónde estábamos? Muertos en delitos y pecados, pero habiendo oído la palabra de verdad, creímos en nuestro Salvador. Y desde allí nuestro Señor no ha cesado de trabajar con nosotros. Y sigue moldeándonos. Y hay algo muy diciente. Cuando usted ve al alfarero trabajar, él trabaja con el barro cuando el torno está en movimiento. El torno representa esas situaciones de la vida. El torno representa todas esas circunstancias de la vida que da vueltas y vueltas y vueltas. Pero cuando el torno está quieto, no se puede dar forma al barro. Tiene que estar girando. Con el torno quieto, el alfarero no trabaja. No puede darle forma. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en primera de Pedro 1:22 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, el agua de vida que vive y permanece para siempre. Mire, el proceso de un jarro en la casa del alfarero, desde el mismo momento en que es mojado, es disminuir. El barro se afloja y disminuye. Nosotros en la casa del alfarero debemos menguar, debemos disminuir. Por eso Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que sea nuestro Señor Jesucristo quien crezca en nosotros. El proceso del barro en el alfarero es disminuir. Y después de que ha logrado el alfarero moldear el barro, lo va a poner al sol. Y con la temperatura disminuye más. Y hay muchas vasijas que no aguantan ni siquiera ser secadas en el sol. Vienen las grietas, se fragmentan, vienen las fisuras. Pero las que soportan allí ser secadas al sol, tienen que pasar por el horno. Esa es la verdadera prueba. Pero un jarro, una vasija que no pasa por el horno, no sirve. No va a servir. No se puede utilizar. Y uno puede decir, viendo al alfarero trabajar, puede uno imaginarse. Y uno puede pensar que quisiera ser florero, que quisiera ser un pocillo, que pudiera ser un cántaro grande o una matera. ¿Sí? O puede ser una botella. Y podemos decir, qué feo le quedó esa vasija a ese alfarero. ¿Sí? Pero tal vez el alfarero la hizo de esa forma. No sabemos lo que pasó por la mente del alfarero cuando estaba moldeando esa vasija. Tal vez él quería que no resaltara tanto la vasija
sino lo que está en el interior, las flores que iba a colocar allí. No era la intención del alfarero que fuese la vasija la de resaltar, porque lo importante es el propósito que Dios tiene para con nosotros. No, hermanito, no es decir, es que yo quisiera tener una buena oratoria, yo quisiera para poder enseñar. El Señor nos ha dado dones y el Señor no se equivoca. Nuestro alfarero nos ha hecho con un propósito. Nosotros no elegimos el propósito. Él nos hizo con un propósito. Él quería resaltar esas flores hermosas, no el jarro. Y es lo que ocurre con nosotros. Ya me estoy quedando calvito, barrigón, entonces me voy a deprimir. No, lo importante es el propósito. ¿Sí? Ahora, el torno. Mire, el torno, les decía, tiene que seguir girando. Para nosotros seguir siendo moldeados. Y eso de las dificultades, de las tormentas, de los aluviones, nos recuerda la palabra del Señor en Marcos 4:38. Con esa fuerte tormenta, ese oleaje fuerte que amenazaba con destruir la embarcación, y el agua, el oleaje, las olas caían al interior de la embarcación, y los discípulos temerosos, obviamente, cuando usted está en riesgo, cuando está en riesgo algo que usted valora como la vida, entonces vienen los nervios, viene el desespero, y van y despiertan a nuestro Señor que estaba durmiendo en la popa. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y la respuesta de nuestro Señor: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? Dice el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no interiorizamos que estamos en las manos del alfarero? Que Él tiene todo bajo el control. Salmo 29:10 dice que Él preside en el diluvio. Mire, está ese aluvión, está ese oleaje fuerte y en medio está nuestro Señor. Eso es presidir. Antes, allí protegiéndonos. Él preside en el diluvio y está sentado en el trono como rey para siempre. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que ocurrió algo que el Señor no mandó? Las dificultades, mis hermanos, los problemas, esas situaciones difíciles, el Señor nos está moldeando. Y gloria a Dios por ello. Estamos en las manos del alfarero. Un barro que no está en movimiento no se vuelve un jarro. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Romanos 9:16 nos recuerda que no depende de nosotros. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Puede ser jarra, mi hermano, puede ser florero, puede ser plato, puede ser pocillo. Lo importante es que nos dispongamos para cumplir el propósito de nuestro Señor. Segunda de Corintios 4:7. Por eso el Señor dice: tenemos este tesoro, el bendito evangelio, en estos vasos de barro. ¿Y es para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por la misericordia de mi Señor, por la gracia de mi Señor, yo puedo estarles hablando el evangelio. Porque Él tomó de lo necio para avergonzar a lo sabio, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y menospreciado, de lo que no es, para deshacer lo que es. Esa es la razón, mis hermanos, por la que podemos ser útiles en sus manos, si nos disponemos, si lejos de renegar, si lejos de la queja, si lejos de la murmuración, aceptamos la voluntad de nuestro Señor y le glorificamos en todas las situaciones, porque Él está trabajando en nosotros. Inició la obra y la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo.
La bendita palabra ya en el Nuevo Testamento nos recuerda que podemos ser instrumentos de honra o de deshonra. Romanos 9:21 nos dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, ¿qué necesitamos para ser instrumento para honra? Y dice segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué necesitamos para ser instrumento para honra? Permitir ser limpiados, disponernos para que nuestro Señor nos limpie, para que saque esas piedras, para que saque esas impurezas. Ese pedazo de madera que está allí estorbando y que no permite ser moldeado. Cuando el Señor encuentra una piedra, no sigue trabajando y el torno no sigue dando vueltas. Tiene que parar el torno y la piedra sale con el torno quieto. Esa tal vez sea la razón por la que estamos estancados en nuestra vida espiritual. Porque seguimos negándonos a que el Señor haga la obra en nosotros y nos limpie de esa impureza y saque esa piedra y saque ese pedazo de madera que no le permite que nosotros seamos moldeados. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si queremos ser instrumento para honra, debemos disponernos para que nuestro Señor haga la obra en nosotros. Mire, esta parábola la entendía muy bien el pueblo judío. Porque esas vasijas de honra eran las que ellos tenían a la entrada de las casas. Y eran cántaros grandes de agua. Entonces llegaban los visitantes, inmediatamente, imagínense el clima allá, ellos podían lavarse las manos, echarse agüita fresca y después se lavaban los pies, que venían sucios de tanto trasegar. Y de esas vasijas de honra tenemos aquí en la congregación, mis hermanos. Esas vasijas de honra son esos hermanitos que han sido barro en la mano de nuestro hacedor, que se han dejado moldear, que plantaron iglesias y ahora están predicando la bendita palabra de manera cotidiana. Esas son esas vasijas de honra. Pero también la palabra nos habla de vasijas de misericordia. Y esas eran cántaros igual grandes de agua que se instalaban ya no a la entrada de la casa de los judíos, sino a la entrada de las ciudades. Y en los sitios de mayor afluencia de público, en los centros comerciales, no centros comerciales como lo de ahora, ¿no? Sino donde se reunían todos los comerciantes para traer sus productos. Entonces, en ese tiempo vamos a hablar de los turcos, cruzaban el desierto, cansados, y podían llegar a refrescarse en esa agua que por misericordia alguien puso allí a la entrada de la ciudad o al lado del mercado. Entonces igual bebían, le daban de beber a sus camellos, se podían lavar, se podían refrescar después de atravesar ese desierto. Y esos vasos de misericordia en la iglesia, también hay muchos, mis hermanos. Y son esos hermanitos que están allí ocupando puestos de preeminencia, es el secretario de alguien importante que no tiene tiempo. Son esos hermanitos que no pierden oportunidad para predicar la bendita palabra. Son esos hermanos que sienten esa empatía, ese dolor por las almas y que siempre están prestos a llevar el mensaje, que ven a su empleador que mantiene cansado, trabajado, con ese estrés, es que el trabajo, la universidad, no tengo tiempo para el Señor. Y es el hermanito que le dice, no, jefe, vea,
Mi Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa palabra no llega vacía. Entonces son los hermanitos que hablan en el trabajo, en la universidad. No importa el rol que están cumpliendo, pero hablan, llevan el mensaje de salvación y vida eterna. Vasos de misericordia. Tengo una anécdota con un hermano, lo estaba visitando yo en su casa y estábamos allí compartiendo cuando entra una persona corriendo a su casa. Venía en estado de embriaguez y tenía un arma en el cinto. Y salió el antiguo yo, mis hermanos. Entonces, de una vez, 20 años de policía, yo dije, aquí está el positivo. ¿Sí? 20 años de policía, hermanitos. Y yo dije, sí, hay que llamar para que lo capturen porque viene huyendo de la autoridad. Yo simplemente lo pensé. Mi hermano se paró y le dijo, Señor, buenas tardes. Usted llegó donde era. Aquí somos hijos de Dios. Siéntese, y le trajo un vaso con agua y empezó a predicarle la palabra. Vaso de misericordia, mis hermanos. Dolor por las almas. Yo no tuve esa reacción. La vamos a ir adquiriendo. Sí, el Señor está trabajando en nosotros. Qué bueno que ese hubiese sido mi sentir. Pero tenía ahí el hermanito que tuvo ese sentir. Inmediatamente le llevó el mensaje de salvación y vida eterna. Y terminé yo, reaccioné y terminamos hablándole del Señor. Vasos de misericordia, mis hermanos. Pero hay que disponerse, y hay unos vasos especiales que el alfarero estaba inspirado y le salían esos vasos, esos recipientes, esas vasijas muy hermosas. Entonces las guardaba para una ocasión especial. Cuando venía un rey de otra nación a visitar al rey de Israel, al rey de Judá, entonces iba un emisario del rey y le decía que debía tener un recipiente especial para ese visitante. El alfarero obviamente que lo tenía y iba y lo sacaba de donde lo había guardado con tanta curia y sacaba ese vaso hermoso, pero antes de entregarlo le ponía su nombre, le ponía el nombre de ese visitante y se lo entregaba. Y ese vaso especial son aquellos hermanos que tal vez aún ni sabemos que son hermanos, visitantes esporádicos y se sientan en la parte de atrás a escuchar la bendita palabra, o están aquí al lado derecho, al lado izquierdo. Ya los hemos visto 2 o 3 veces con frecuencia. Y nuestro Señor, que conoce quién va a aceptar su bendita palabra, porque Él es omnisciente, entonces Él va a escuchar su llamado. Y Dios le va a poner su nombre de Hijo de Dios, para que para su gloria y su honra lleve el mensaje de salvación y vida eterna y cumpla el propósito con el cual Dios le ha creado. Para terminar, hermanitos, Mateo 27, versículo 3. Tenemos allí la muerte de Judas. Si volviéramos a entrar allí con nuestra imaginación a la casa del alfarero y pusiéramos especial cuidado en el alfarero, podríamos decir que el alfarero tiene rostro de bondad, que el alfarero refleja ese amor en su rostro, en sus ojos, en el trato para con el barro. Y si nosotros miramos con detenimiento, podemos observar que el alfarero tiene cicatrices en las manos con las que detalladamente moldea ese barro. Y si miráramos el accionar del pedal, miraríamos que tiene cicatrices en sus pies. Mateo 27 dice que Judas, arrepentido, tiró las 30 piezas de plata ante los sacerdotes. Y ellos dicen, no se puede echar allí en las ofrendas, porque es precio de sangre. Y dice que con esas piezas compraron el campo del alfarero.
Después le cambian el nombre a campo de sangre. Para ellos pudo haber pasado inadvertido, pero no puede pasar inadvertido para nosotros, mis hermanos. Ese campo de sangre, comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para Él ir a ese campo del alfarero, recoger los pedazos de esas vasijas rotas, ponerlas encima del torno y empezar a restaurarlas. Para Él ir allí, tomar de ese barro y hacer vasijas para su honra, para su gloria. Él es nuestro alfarero. Él, nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. A Él, mis hermanos, sea la gloria y la honra, que podamos disponernos en este año y que haya sido el primer propósito, el primer pensamiento que se nos haya venido a nuestra mente, y que si no es así, que ahora podamos sentir en el corazón, mis hermanos, el deseo de disponernos para tener un corazón que nos permita mayor comunión con nuestro Hacedor, para conocerle más a través de la bendita palabra, para tener más tiempo de comunión en este año con Él, estar más tiempo en su secreto. Que el Señor nos ayude, hermanitos. Vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu mensaje, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestro alfarero, Padre Celestial, por tu amado Hijo, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por aquel Cordero sin tacha, sin mancha y sin contaminación. Gracias, Padre Celestial, porque día a día continúas trabajando en nosotros. Gracias porque vemos, Señor, cumplida tu promesa, que has iniciado la obra en nosotros y ciertamente la concluirás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida, Señor, por tantas alegrías, pero también gracias por las situaciones difíciles. Gracias porque a través de ellas, Señor, continúas trabajando en nosotros, continúas perfeccionándonos, Señor. Y gracias porque aunque esa vasija, Señor, se rompe, Padre Celestial, porque no nos disponemos a ser moldeables, tú no nos dejas allí, mi Señor. Vuelves y nos tomas, Señor, y trabajas en nosotros y nos restauras. Y sigues, Padre Celestial, formando vasijas para tu honra, Padre. Gracias, Señor, pues, por tu bendita palabra. Gracias por la disposición de cada hermano. Gracias porque eres tú, Señor, el que da el querer como el hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor, de regreso a casa, Padre Celestial, que seas tú llevándonos con bien, sabiendo que no hay mejores manos en las que podamos estar, Padre. Oramos, pues, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos.